Tito capítulo 1, verso 5, dice la palabra de nuestro Dios. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Verso 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Verso 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanados en la fe, no presentando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Amén. Padre bueno y misericordioso, esta mañana damos las gracias por darnos la oportunidad de ser pastoreados por el gran pastor de las ovejas. Damos las gracias porque hoy podemos ser alimentados con pastos frescos que tú, oh Dios, nos has dejado. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo, quien puede producir salud, quien puede producir fortalecimiento en las almas de los más debilitados. Sé tú, oh Dios, que asistas a cada creyente esta mañana, que tu pueblo, Señor, pueda ser animado, consolado, revitalizado, pero que los pecadores hoy también puedan sentir la necesidad y experimentar esa dicha de ser pastoreados por Dios. Permite que cada uno de los que hoy estamos acá escuchemos tu palabra y que de esta manera nosotros, cada uno de los creyentes, podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos amados en el Señor, nosotros hoy vivimos tiempos no muy diferentes a los de la isla de Creta. Días donde el Evangelio, la predicación, la verdad está siendo despreciada, donde los ministros están siendo debilitados y donde aquellos que profesan conocer a Dios con sus obras le están negando. Esos son nuestros días. Estos son los días que estamos viviendo en este tiempo. Esos son los días de la Iglesia Roca Eterna y son los días que cada iglesia en este mundo hoy está experimentando. Por tanto, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, ¿sabes lo que hace con nosotros? Nos habla con una claridad pastoral, pero también con una urgencia apostólica y nos dice a nosotros de manera principal: Roca Eterna, la iglesia de Cristo debe ser gobernada por hombres piadosos, cimentada en la verdad y guardada de toda corrupción doctrinal y moral. Dios, a pesar de lo que está ocurriendo,
Dios no ha dejado sin estructura a su iglesia, sin normas y sin vigilancia espiritual. Es Él el quien nos ha permitido a nosotros tener una columna vertebral para no destrozarnos como una gelatina en nuestro tiempo presente. Dios sostiene a su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si nosotros no hemos desaparecido es porque hay un Dios que ha suplido las necesidades de esta iglesia local. La Reforma y los puritanos afirmaban que la verdadera iglesia es donde se predica la palabra fielmente y además de esto mantiene el principio regulador en el día del Señor. El principio regulador descansa en lo que Dios ha establecido en su palabra para que Él sea adorado domingo tras domingo. El principio regulador nos enseña a nosotros a adorar a Dios como Él lo ha determinado. Meditar en su palabra, orar en función de su palabra, adorar a Dios en función de su palabra, realizar una lectura consecutiva de su palabra. Es Él quien nos invita a nosotros a adorarle en el día del Señor por medio de las ofrendas, por medio de la predicación fiel, por medio de los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor. Él sostiene nuestras vidas, hermanos. Y lo que hoy nosotros veremos en Tito 1 nos muestra precisamente esto. Una iglesia ordenada, conforme al Evangelio de Cristo, trae gloria al nombre de Dios y protección al pueblo del Señor. Hoy, al considerar este pasaje de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16, cada uno de los que estamos presentes en este lugar, principalmente en esta iglesia, porque la predicación de hoy no va dirigido a alguien que quizás nos está viendo por redes o a alguien que no está presente acá. Esta predicación va dirigida a ustedes. Así que cada uno de los que hoy estamos en este lugar, ya deberíamos empezar a rogar al Señor para que nos dé discernimiento para ver el carácter de estos hombres piadosos entre nosotros. Pero no solo eso, sino también para ver el peligro real del falso maestro y a su vez contemplar la belleza de la iglesia que se conforma al Evangelio. Hermanos, es algo sobrenatural el poder deleitarnos en cómo la iglesia del Señor comienza a ser exhibida por medio de su conformidad a la verdad de Cristo. Dicho esto, quisiera presentar el argumento que estaré desarrollando en esta predicación, y es el siguiente. La ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en la iglesia local. Repito, la ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en la iglesia local. Ese es el argumento. Hermanos, estamos necesitados de pastores. El título del sermón, necesitamos pluralidad pastoral. Y los tres principios que estaré utilizando en el sermón para fortalecer el argumento que les he dado, el cual es la ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en la iglesia local, son los siguientes. Primero, la pluralidad pastoral en la iglesia local, verso 5. Allí hay dos cosas. Lo primero, una deficiencia que debe ser corregida. Y lo segundo, el establecimiento de pastores en cada iglesia local en la isla de Creta. Segundo principio, estableciendo pastores irreprensibles. Versículos 6 al 9. Y aquí veremos tres cosas. Primero, estos hombres
que van a ser pastores en las iglesias locales, primero deben ser irreprensibles en el hogar, segundo deben ser irreprensibles en lo personal y por último deben ser irreprensibles al predicar. Tercer y último principio, corrigiendo la deficiencia eclesial. Versículo 10 al 16. Lo primero que veremos allí es prohíbeles estar en el ministerio. Los hombres irreprensibles prohíben que hombres no irreprensibles estén en el ministerio pastoral. Versículo del 10 al 14. Y por último, muéstrale su profesión superficial. Versículo 15 al 16. Mis hermanos, sea el Señor que pueda ayudarnos a nosotros a poder el día de hoy ser animados, consolados, pero también confrontados por su palabra. Así que quisiera ir a la primera parte, la pluralidad pastoral en la iglesia. Quisiera leer, hermanos, el verso 5 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es todo lo que veremos. Pablo le está escribiendo a Tito y le dice a Tito: Tito, te he abandonado, te he dejado solo en Creta para que tú hagas algo que yo te he mandado. Pablo le ha enviado una carta a un joven pastor que él mismo de manera intencional ha abandonado en la isla de Creta. Y al enviarle la carta, en el verso 5 le dice: haz lo que te mandé. Tito, no juegues. Tito, eres el hombre encargado en ese lugar para hacer lo que te he dicho que hagas. Mi querido hermano, en la primera estructura, el autor deja a Tito en Creta para que él establezca pastores en cada iglesia local. ¿Hay una deficiencia en Creta? Sí. ¿Cuál es la deficiencia? El mismo versículo te dice cuál es la deficiencia en Creta. No hay pastores irreprensibles. Primero, no hay pastores, no hay pluralidad pastoral en las iglesias. Y segundo, no hay hombres irreprensibles en ese lugar que estén en el ministerio pastoral. Sí están en las iglesias locales, pero ellos no están liderando en las iglesias de Creta. Este joven es el encargado de organizar la iglesia en orden. La prioridad es: establece un liderazgo fiel. Establece un liderazgo pastoral calificado, Tito. El orden de esta iglesia es una evidencia de una fe viva y sana, ejercida y producida por hombres fieles, como Pablo y como Tito. Es que no hay gente fiel en Creta que pueda hacerse cargo de la deficiencia que hay en las iglesias locales en Creta. Pablo en el verso 5 nos dice que no. Parece que los hombres fieles son Pablo y Tito. Pablo decide sacrificarse, dejar a Tito, para que él, como un misionero y como un plantador, comience a buscar hombres fieles. Es tu responsabilidad. Mi querido hermano, si te fijas, Pablo no está diciendo: dile a la iglesia que busque hombres fieles y que los establezcan. No. Tú, Tito, eres el encargado de buscar, establecer hombres fieles para que corrijas la deficiencia eclesial. Es Tito. El escritor nos advierte que una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia con pluralidad pastoral. Si no hay pastores en una iglesia local, esa iglesia es débil. Una iglesia bíblica sin pluralidad pastoral es una iglesia débil, deficiente.
Por lo tanto, recordemos el argumento. La ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en la iglesia local. Las iglesias locales en la isla de Creta, todas las iglesias locales en la isla de Creta necesitan tener pastores. Es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, ¿quiénes son los pastores? Los pastores son los mismos ancianos, son los mismos obispos, son los mismos hombres fieles que deben estar enfrente de la iglesia para ejercer autoridad en la iglesia, para gobernar la iglesia del Señor. Estos hombres deben ser hombres llamados por Dios. Tito, si hay algo que tienes que darte cuenta, es que muchos han entrado al ministerio pastoral en las iglesias locales de Creta sin el llamado divino. El problema, Tito, en Creta es que muchos hombres están en el púlpito pastoreando y ministrando y no han sido llamados por Dios. El problema no es la capacidad de estos hombres para comunicar el evangelio. El problema no es la oratoria de estos hombres. El problema no es una deficiencia con respecto a comunicar el evangelio. El problema es que no han sido llamados. No hay una cosa peor, hermanos, que entrar al ministerio sin ser llamado por Dios. Es la profesión más difícil. No se estudia en seminario, no se califica en una residencia de formación pastoral, ni en una academia de predicadores. Las iglesias y los pastores de iglesia descubren predicadores, pero ni siquiera las iglesias y los pastores, ellos los llaman. Solo uno es el que llama a hombres al ministerio pastoral. Pero cuando Dios llama, Él capacita. Dios no llama porque tengas capacidad para estar en el ministerio. Ningún hombre puede estar en el ministerio pastoral por capacidades. Dios no llama por capacidades. Dios llama y después capacita. Estar en el ministerio. Y cada uno de los hombres que están en el ministerio, como Pablo y como Tito, estos hombres están allí porque Cristo los ha considerado hombres fieles. Por eso. Son hombres fieles y por eso están allí. Mis hermanos, las ciudades en la isla de Creta tenían una gran necesidad, falta de pastores piadosos y dispuestos a corregir lo que estaba mal. Debido a esta necesidad, Tito es dejado en ese lugar. Ese es el lugar para que Tito comience a plantar. El joven pastor, ahora en Creta, es un plantador. Está allí plantando iglesias. Él está allí corrigiendo lo deficiente. Él está allí. Quizás usted diga, hermano, pero cuando Tito es dejado allí ya estaban las iglesias. Sí, pero no eran iglesias fuertes, eran iglesias débiles. Tito es dejado allí para terminar de que esa plantación ahora sea una iglesia local, con membresía y con pastores. El autor de la carta, como el receptor, son un ejemplo, como decía alguien, Félix Cabrera, que todo plantador debe ser un pastor, pero no todo pastor es un plantador. La única manera en que Tito pueda ordenar hombres fieles en iglesias locales es que él sea un pastor. Porque un hombre que no es pastor no puede ordenar a otro. Mi querido hermano, la cultura en América Latina con respecto a las misiones es enviar hombres que no son pastores a plantar iglesias. Y esa no es la cultura de la Escritura. La Biblia nos enseña a nosotros que los hombres que han sido enviados a plantar iglesias son pastores. Allí está Tito, allí está Timoteo, allí está Pablo. Pastores no independientes, pastores sometidos a otros pastores que deben rendir cuenta.
El punto acá es que cuando observas la carta que Pablo le envía a Tito, Pablo lo que le está diciendo a Tito, recuerda que me debes rendir cuenta con aquello que yo te he encargado en Creta. Esa cuestión de que hombres que van al ministerio, al pastorado y hacen lo que quieren y no rinden cuenta a nadie es lo peor que le puede ocurrir a una iglesia local. Los pastores deben rendir cuenta a otros pastores. Los líderes de una iglesia local deben rendir cuenta a otros pastores, hermano. Y nosotros damos gracias al Señor, porque en su providencia, cuando estábamos nosotros haciendo las cosas quizás a nuestra manera, Él ha permitido colocar gente a nuestro lado. Y el día de hoy, el liderazgo de esta iglesia, tanto Jesús como mi persona, tenemos que ser muy agradecidos al Señor, que cada semana nos exponemos a hombres fieles que aman al Señor, que por medio de su expresión, por medio de su enseñanza, de su amor, tú ves personas interesadas únicamente en que el reino de Dios sea extendido, capacitando hombres que no son parte de su iglesia local, capacitando hombres que son parte de otras iglesias locales. Allí están ellos, invirtiendo tiempo y tiempo en la vida de hombres que no forman parte de ellos. Roca Eterna, sea agradecido al Señor. Deberías orar al Señor y decir gracias, oh Dios, por darnos el privilegio a nosotros, a pesar de estar casi en el polvo, darnos privilegio para que hombres sean preparados y enseñados y capacitados. Mis hermanos, Tito debía establecer ancianos. En su divina providencia no solo encarga a hombres fieles la predicación, sino que estos hombres fieles deben buscar a otros hombres íntegros para que se unan en el ministerio. Tú no deberías descansar simplemente hoy porque hay dos de los hombres de esta iglesia que se están formando semana tras semana. Tú deberías orar al Señor y decir, oh Dios, dame la capacidad de poder ver hombres fieles en Roca Eterna. No deberías descansar en tener únicamente dos. Deberías seguir orando, pidiendo al Señor discernimiento para que Él envíe hombres capacitados a este lugar, para que Él comience a producir y a explotar las capacidades internas en el alma y en el corazón de los hombres que hoy son miembros de esta iglesia y entiendan el llamado que Dios le ha hecho. Hermanos, hombres, deberías entender que un hombre que ha sido llamado al ministerio ya ha estado sirviendo. Tú no puedes desear el ministerio sin estar sirviendo en tu iglesia. No sé si ustedes escucharon el audio que se les envió este viernes. Mis hermanos, incluso para las labores más insignificantes de la iglesia local, se necesita carácter. Para limpiar un baño, se necesita carácter. Para pasar un coleto en esta iglesia, se necesita carácter. Para limpiar y quitar el polvo de esas sillas, se necesita carácter. No hay cosa insignificante en el ministerio para el Señor. Félix Cabrera dice que para llegar a ser un número 1, debimos haber sido un buen número 2. Es decir, trabajar en lo oculto sin que nadie nos vea. Es decir, hermanos, sudar, trabajar y esforzarme, desgastarme por la obra y por el evangelio sin que la gente se entere. ¿Quieres servir? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres predicar? Aprende a ser un siervo. Allí está Tito, en Creta, para comenzar a visitar cada iglesia local y empezar a observar cada hombre que ha sido llamado al ministerio pastoral. Roca Eterna, mientras más pastores tengamos, ¿sabes lo que va a ocurrir?
nuestra iglesia va a ser mucho más edificada, porque no todos esos hombres se quedarán en esta iglesia local. Quizás muchos de esos hombres sean llamados en esta iglesia local al pastorado para plantar, para ir a otros sitios. Imagínate tener una iglesia local, una pequeña plantación allá en Santa Lucía. Se acabaron las caminatas de 2 horas todos los días domingos. ¿Por qué? Porque esta iglesia local ha tenido la oportunidad, el don maravilloso de Dios de tener un pastor plantador en ese lugar. Y allá se van otros de aquí. Eso es lo que Pablo ha entendido sobre las misiones. Eso es lo que Pablo ha entendido sobre el ministerio pastoral. Debería corregir lo deficiente. ¿Cómo? Buscando hombres buenos. Pablo sabe que hay un peligro y que hay algo grave en las iglesias de Creta. No hay pastores, no se está corrigiendo la deficiencia. Y Pablo dice, hay que establecer pastores. Hay que hacerlo. Mis hermanos, el liderazgo actual de Roca Eterna, cada uno de nosotros debería ver a aquellos hombres que Dios puede estar desarrollando en nuestra iglesia. Deberíamos estar orando por ellos. Esta semana yo le decía a Jesús, compartía con él, ¿qué clase de hombres somos nosotros? Los que hoy estamos. ¿Realmente somos hombres irreprensibles como Tito? ¿Qué ocurre si en algún momento fallamos? ¿Qué pasa con nosotros si lo irreprensible se acaba en algún momento? Se va a afectar su vida, o mi vida, la de nuestra familia y también la iglesia. Hermanos, deberíamos nosotros estar orando por cada uno de los que hoy están enfrente de la iglesia. Señor, guárdalos del pecado, guárdalos de la carne, guárdalos de Satanás. ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros se ve afectado, usted también se va a ver afectado, hermano. Esto es una lucha constante entre la carne, hermanos, entre el mundo. Las mismas tentaciones que tú tienes, también las pasamos nosotros. Son cosas que nosotros nos preguntamos, ¿somos irreprensibles? ¿Hasta qué punto soy irreprensible? Pero también nos preguntamos, ¿qué clase de hombre quiere la iglesia Roca Eterna? ¿Qué clase de hombre quieren ustedes, hermanos? ¿Hombres como los que Tito está aquí encargado de buscar en cada iglesia local? ¿O quieren hombres como aquellos que están en el ministerio pastoral en ese momento, en medio de la deficiencia? ¿Qué estamos haciendo para establecer ancianos en nuestra iglesia local? Miembros, ¿están procurando tiempo de oración para esto? ¿Tiempo de ayuno para esto? ¿Cómo se corrige la deficiencia actual en esta iglesia Roca Eterna? ¿Sabías que cada iglesia local debe aceptar la pluralidad pastoral? Debemos trabajar para ser una iglesia fuerte. Dios nos ha dado una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Establezcan ancianos en Roca Eterna. Esa es la estructura, esas son sus normas. Eso es lo que Él ha determinado. La ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en la iglesia local. Pasemos al punto 2, hermanos. Estableciendo pastores irreprensibles. Ya sabemos que toda iglesia necesita pastores, tener muchos pastores, pero si hay algo muy claro en esta segunda parte, en este segundo principio, es que estos hombres tienen que ser sí o sí irreprensibles. No podemos desesperarnos y enviar al ministerio a cualquier hombre. Los hombres deben ser irreprensibles. Vamos a leer el verso 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme
a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En la segunda estructura, Pablo le da a Tito una serie de requisitos que debe tener en cuenta para el establecimiento de los ancianos en la iglesia local. El joven plantador era el encargado del establecimiento de líderes piadosos en Creta. Un anciano debe ser irreprensible, no solo en una conducta externa, sino en integridad interna. El énfasis puritano es la necesidad de una piedad personal y real en la vida de los ministros y en la vida de los hombres. Ese es el énfasis puritano, no solo una ortodoxia formal. Además, debe ser firme en la palabra para exhortar y refutar. La iglesia de Cristo debe ser gobernada por hombres piadosos, cimentados en la verdad y guardando a la iglesia de toda corrupción doctrinal y moral. Recuerda el argumento. La ordenación de pastores irreprensible es necesario, hermano. Nosotros necesitamos establecer pastores íntegros. Pero fíjate lo que él dice. ¿Cómo saber si esos hombres son irreprensibles o no? Bueno, Tito, hay tres cosas que debes ver en esos hombres. Esos hombres deben ser irreprensibles en el hogar, deben ser irreprensibles en lo personal y deben ser irreprensibles al predicar. Esto debes tenerlo en cuenta. Así que pasemos a la primera parte. Irreprensibles en el hogar. El escritor da algunas pautas para establecer ancianos en la iglesia local. Sin embargo, lo que más importa en cada una de estas tres cosas que hemos hablado en este segundo principio es el carácter. Es una prioridad que siempre se debe reflejar en aquellos que desean el ministerio pastoral. Fíjate cómo dice el verso 6. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni rebeldía. Mis hermanos, para los puritanos, en este caso Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, él dice que el hogar es indispensable para aquellos que desean el ministerio pastoral. Necesitan tener un hogar firme. Baxter dice con respecto a este pasaje que sus hijos deben ser hijos obedientes. Y él dice que no necesariamente sus hijos deben ser creyentes porque es una obra redentora divina, pero que sí sus hijos deben estar en sumisión en el hogar. Para el calvinista norteamericano Jonathan Edwards, él dice que la familia es el eje central para aquellos hombres que ambicionan el ministerio pastoral. Que aunque no es un requisito de que sus hijos sean creyentes, aún así deben estar sometidos al liderazgo de ese hombre en el hogar. Porque si ese hombre no es capaz de gobernar bien su casa, jamás podrá gobernar bien la casa del Señor. El hogar de todo hombre que aspire al ministerio será la mayor carta de recomendación. ¿Quieres saber si ese hombre es capaz de estar en el ministerio pastoral? Tienes que hablar con la esposa de ese hombre, porque la esposa sabe cosas que ningún creyente, miembro de iglesia local o ninguno de sus pastores sabe. La esposa y sus hijos son los que realmente conocen la vida personal y privada de ese hombre. Estas mujeres juegan un papel fundamental para aquellos que están en el ministerio pastoral o aquellos que desean el ministerio pastoral. A Félix Cabrera le hacen la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la esposa para el aspirante al ministerio pastoral, para el que está
ya pastoreando o para aquel que desea estar pastoreando? Y él dice, son claves el apoyo y el espejo, o pueden ser el clavo, la grieta y la sombra. Estas mujeres pueden acompañarles en el ministerio pastoral. Estas mujeres son claves. Si un hombre, mi querido hermano, ha sido llamado al ministerio pastoral por Dios, Dios le dará a una mujer que pueda acompañarla en el ministerio pastoral. ¿Lo escucho bien? Si Dios, mi querido hermano en la fe, tú que amas a Cristo y que anhelas el ministerio pastoral, si Dios te ha llamado a pastorear Roca Eterna, Dios te ha dado una mujer también que esté a tu lado siempre. Dios no te va a enviar al ministerio pastoral sin enviarte equipado a ese lugar. Dios te va a capacitar. Él te llama. Y si te llama, te capacita incluso con tu esposa. Los peores momentos de la iglesia local, ¿sabes con quién lo vas a soportar? Con ella. Ella va a estar a tu lado. Cuando la iglesia esté en contra tuya, quien va a estar a tu lado es esa mujer que Dios te ha dado. Cuando tú ya no tengas ánimo de seguir adelante, cuando no tengas ánimo de continuar, cuando no tengas ánimo de predicar, cuando tú veas que la carga es tan pesada que ya no te provoca ni siquiera orar, vas a tener a alguien allí que te va a alentar. ¿Ves lo importante que es entender si realmente tú estás siendo llamado al ministerio pastoral? Esa mujer puede ser una bendición, hermano. Esa mujer puede ser tu espejo. Esa mujer se puede colocar enfrente de ti y te puede hacerte ver a ti, mi querido esposo. Por más que anheles el ministerio, tú no has sido llamado al ministerio. Solo ella te lo puede decir. Solo ella te puede convencer a ti de que tú no has sido llamado a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque quizás no estás pastoreando la vida de tu esposa de forma correcta. Quizás ella está viendo cómo tú no estás pastoreando a tus hijos de manera correcta. Pero no solo es que esta mujer es clave y puede ser de gran bendición, sino que incluso esta mujer puede también ser una grieta, una sombra o incluso un clavo. Y te puede alentar y te puede decir, dale al ministerio cuando no has sido llamado al ministerio. Tranquilo, te acompañaré. ¿Amas el ministerio? Yo voy a estar a tu lado. No importa, no tienes dones, no tienes carácter, no tienes nada, pero yo estoy de acuerdo contigo. Una mujer que no es transparente y que no quiere ser abierta con su esposo ni con sus pastores simplemente por el capricho personal de su cónyuge, no es una mujer virtuosa de Proverbio 31, mi querido hermano. Una mujer que desea que su esposo esté en el ministerio simplemente para controlar el ministerio, también eso ocurre. Hay mujeres que saben que sus esposos no han sido llamados al ministerio y quieren que sus esposos estén en el ministerio. ¿Sabes para qué? Para que ellas puedan controlar lo que se hace y lo que no se hace en el ministerio pastoral. Es decir, está la figura masculina, pero quien gobierna es el hombre. Ten cuidado, porque eso está mal. ¿Ves lo peligroso que es? Por eso Pablo le dice a Tito, que este hombre sea marido de una sola mujer y que este hombre pueda tener a su hijo creyentes. Mi querido hermano, hay otras versiones que te dicen fieles, obedientes. Así que eso no es un motivo para que un hombre no esté en el ministerio. Si tu hijo, luego que creció, no es creyente, y aún así estando en casa no es creyente, pero se somete a lo que tú dices, tú no estás descalificado para el ministerio. Pero si tu hijo no obedece lo que tú estás comunicando, lo que tú estás hablando, vive una vida de libertinaje, deberías dejar el ministerio. No solo ese hombre debe ser irreprensible en el hogar. Lo segundo que Pablo dice es que debe ser irreprensible en lo personal. Irreprensible es perfecto, hermano.
es que no tenga nada de qué ser acusado. Y si alguien le acusa, no importa que le acusen, pero que no tenga ningún argumento legal verídico de que eso sea así. Irreprensible en lo personal. Versículo 7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermano, irreprensible en lo personal tiene que ver con él, con su vida privada. Una vida privada que es exhibida ahora en público, hermanos. Comenzar a descubrir esta clase de hombres en nuestra iglesia es muy beneficioso para el alma de cada uno de nosotros. Necesitamos orar al Señor y rogar al Señor, oh Dios, necesito observar hombres fieles como estos. Estos son hombres del reino. Estos son hombres, hermanos, que aman apasionadamente a su Señor. Estos son hombres que aman a su Señor, que aman su familia, que aman sus hijos. Estos son hombres de oración, estos son hombres que se han formado en la intimidad con Dios. Mira, los puritanos creían y lo practicaban que la mejor manera de exponer a sus hijos constantemente al Evangelio era enseñándole confesiones, adoración familiar, credos. Eran niños que desde pequeños estaban siendo bombardeados por el Evangelio constantemente, hermano. Te pregunto, mi querido hermano, dirigido a los hombres de esta iglesia. Quizás tú me digas, yo no soy llamado a ser pastor, está bien, tranquilo, pero tú eres esposo, tú eres padre. ¿Cómo formas a tus hijos? Queremos ser reformados. Queremos ser puritanos. Queremos tener una confesión de fe. Queremos exhibir una sana piedad. ¿Vives como puritano? ¿Como reformado? Irreprensible en lo personal es el carácter de un hombre piadoso que ambiciona el ministerio y revela que ha sido objeto de la gracia divina en su vida. Irreprensible en lo personal es un hombre que anhela estar en el ministerio, pero que la gracia ya le ha alcanzado. Hay un libro titulado ¿Soy llamado? Y hay un fragmento en este libro que dice lo siguiente: los hombres no se vuelven pastores por el potencial, se vuelven pastores porque la gracia de Dios ya se encuentra obrando en ellos. ¿Anhelas el ministerio? Buena cosa anhelas y deseas. Eso significa que la gracia divina está ya operando en tu vida. Esto significa que antes de estar en el ministerio ya tú amas a Cristo, te deleitas en Cristo. Mi querido hermano, no te atrevas a venir al ministerio pastoral por dinero, por estabilidad, por poder, por posición. No anheles el ministerio pastoral por poder, por posición o por prestigio. No vengas a este lugar por eso, porque nunca lo encontrarás. En este lugar no hay poder, no hay posición y no hay prestigio. Es mentira, es falso. Si quieres poder, sé un empresario. Si quieres posición, sé un influencer, hermano, con muchos seguidores. Si tú lo que quieres es prestigio, sé un político. Pero no entres al ministerio pastoral deseando, anhelando cosas que jamás vas a encontrar.
Tú tienes que entrar al ministerio siendo consciente que este oficio y esta profesión lo que va a traer es hostilidad, caos, problemas, presión. Mi querido hermano, si quieres entrar al ministerio, bienvenido. Y vas a tener todo el apoyo de nosotros, si realmente eres un hombre que la gracia divina te ha alcanzado. Pero quiero que entiendas algo, hermano, que mientras otras familias el sábado están en una playa, tú no. Que mientras otras familias tienen muchos días de vacaciones al año, tú no. Que mientras otras familias salen a distraerse todos los fines de semana con su esposa y sus hijos, quizás tú no. Mientras que otros pueden dormir bien tarde y levantarse bien tarde, tú no. Que mientras otros pueden comer y hacer lo que quieran, tú no. ¿Sí me explico? Las restricciones que hay. Es un don. Es un don. Es un regalo que Dios provee a hombres a esta iglesia. Iglesia, tienes que orar. Tienes que pedirle al Señor, oh Dios, no somos dignos. Roca Eterna no es digna de tener hombres fieles, no lo somos. Pero por favor, permite que nosotros tengamos hombres fieles, que puedan pastorear nuestra alma, que puedan dirigirnos a nosotros, que puedan ellos sacrificarse por nosotros. Jesús y mi persona hemos escuchado una y otra vez hombres que nos dicen, yo quiero estar allí, quiero predicar, yo quisiera estar allí. No hay compromiso con la iglesia, se dejan de congregar, no hay rendición de cuentas. ¿Cómo quieres estar en un lugar tan exigente cuando vives una vida liberal? ¿Cómo quieres estar en un lugar donde se exige tanto, se demanda tanto? Mis hermanos, cada viernes que pasa, quizás tú digas, bueno, qué bien, es formación pastoral, ellos que están allá instruyéndose. Cada viernes que pasa, tú te sientes como y te preguntas, ¿realmente soy llamado? Pueden preguntarle a Jesús. Este viernes me tocó la exposición de mi hoja en 1 Corintios capítulo 5. Mi hoja estuvo mal. Un pasaje como 1 Corintios capítulo 5 y estuvo mal. Sales a veces decepcionado, desmotivado y te preguntas, ¿realmente he sido llamado? ¿Realmente he sido llamado al ministerio? ¿Realmente nosotros somos llamados a estar en ese lugar? Oh Dios, solo provéenos hombres fieles. Es todo lo que queremos y es todo lo que esta iglesia debería anhelar. Hombres fieles, hermano. Irreprensible en todo. ¿Sabe? Esta clase de vida protegerá a los pastores en cualquier lugar que puedan estar. Será evidente en su hogar, en su jornada laboral, al aconsejar y en su función pastoral. Solo esta clase de personas son llamadas a pastorear en una iglesia. Pero hay algo más acá, hermano. No solo es que debe ser irreprensible en el hogar, no solo es que debe ser irreprensible en lo personal, sino que debe ser irreprensible al predicar. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Un hombre fiel, un hombre íntegro e irreprensible es un hombre fiel a lo enseñado. Es decir, no es una persona que se inventa algo nuevo, es una persona fiel a la palabra que se enseñó en el pasado. Solo estamos acá para comunicar y transmitir una verdad que ya ha sido plasmada acá. Esta capacidad para poder comunicar una verdad tiene dos propósitos. Este verso nos enseña. Primero, exhortar con sana doctrina. Decirle, iglesia, necesitan establecer hombres fieles en este lugar. Pero también
tiene un segundo propósito: refutar a los que contradicen. Esto no es algo nuevo, hermano. No es algo nuevo que muchos que muchos contradigan la verdad. Pero el Señor ha enviado a estos hombres irreprensibles para refutar a estos que contradicen el Evangelio. Allí están ellos. Es decir, tiene que ser un hombre valiente. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces con nosotros? Que vemos cómo lo que está pasando, guardamos silencio. Vemos cómo el pecado se está extendiendo en la vida de otros, no decimos nada. Las personas y miembros de iglesia están haciendo lo que quieren y tú como líder de iglesia te quedas callado. Quiero decirte que esto no va dirigido a ustedes como miembros. Esto va dirigido a Jesús y a mi persona. Si guardamos silencio, Él y mi persona en esta iglesia local, y no refutamos lo que está mal, el pecado, no somos llamados al ministerio pastoral. Ya deberíamos estar ya siendo conscientes de que este no es un trabajo para nosotros, que este no es el lugar donde nosotros deberíamos estar. Porque no solo es que debe ser irreprensible en el hogar, no solo es que debe ser irreprensible en lo personal, sino también debe ser irreprensible al predicar. Debes confrontar el pecado. Debes decirle a una persona que las cosas no están bien cuando no están bien. Porque solo así Dios lo puede sanar. Solo así Dios puede levantar, hermanos, de la ceniza a esas personas, a esos hermanos amados en Cristo que están debilitados. Si no, ellos creerán que todo está bien. Ahora, la vida y ministerio de Cristo muestran que Él es el gran pastor de las ovejas. Pablo nos ha estado hablando a nosotros de que Tito debe conseguir hombres irreprensibles en el hogar, en lo personal y al predicar. Pero por encima de todo, hermano, lo que estamos observando es que todos esos hombres, por muy irreprensibles e íntegros que sean, siempre van a fallar. Pero solo Cristo es el gran pastor de las ovejas. Esta elección no fue temporal ni circunstancial. Hermanos, esta elección de que Él sea el pastor de las ovejas ha sido eterna y soberana. El Padre a nosotros nos ha otorgado el príncipe de los pastores para que nuestras almas sean pastoreadas. Esta mañana, Roca Eterna, el gran pastor de sus ovejas, nos ha visitado. Está entre nosotros y te está pastoreando. Él utiliza su vara y su cayado para infundir aliento a tu vida. El gran pastor de las ovejas, mi querido hermano hombre, en esta iglesia te llama a ser íntegro e irreprensible. Mi querida hermana, el gran pastor te está alimentando para que tú tengas esperanza en Él. Cristo no es un pastor distante. Cristo no es un pastor que desconoce las necesidades de sus ovejas. No, Él conoce de manera personal que Roca Eterna está necesitada de pastores. Su voz tierna tiene poder eficaz para llamar no solo a los pecadores a la salvación. Cuando el príncipe de los pastores llama, el hombre escucha y es capacitado para entrar en el ministerio pastoral. Él llama y eficazmente los hombres llamados al ministerio prestan atención y son conducidos por su Señor. Cristo es el pastor que murió por sus ovejas. Cristo es quien defendió a sus ovejas de los lobos rapaces. Cristo, hermano, Él protegió con su vida nuestra vida. Su sacrificio no fue un intento de tratar de salvar a los pecadores, no. Su sacrificio fue un acto eficaz de redención que asegura nuestra salvación. ¿Entiendes, hermano amado en el Señor, que tú has sido salvado por el gran pastor que se ha sacrificado? Cristo es el pastor que alimenta a sus ovejas con su palabra, los disciplina con amor y los consuela con su presencia. El pastoreo de Cristo
terminará en la gloria eterna. Cuando diga, venid benditos de mi Padre, nos pastoreará junto a los manantiales de agua viva. Si hay un pastor perfecto e irreprensible entre nosotros, es Él. Pero por último, el último principio para fortalecer el argumento de la ordenación de pastores irreprensibles, una necesidad en la iglesia local, es corrigiendo la deficiencia eclesial. Fíjate lo que dice el verso 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Mis hermanos, en esta última estructura, el apóstol Pablo le informa a Tito que los malos hombres deben ser reprendidos por el daño que ocasionan a través de sus malas obras. Los puritanos insistían que el error doctrinal no es inofensivo porque destruye el alma del cristiano. Esto no es algo inofensivo, esto no es algo nuevo, esto siempre ha existido y daña la vida de la iglesia. El pastor fiel debe reprender con severidad, con amor, pero con severidad. Cuando la sana doctrina está en juego, especialmente por las enseñanzas legalistas. En este caso serían los judaizantes. Un liderazgo débil siempre evitará confrontar el pecado de los hombres. Siempre. No van a estar allí dispuestos a hacerlo. Esta clase de hombres no saben corregir el error, quizás en amor, quizás sean violentos. ¿Y cuántos de nosotros quizás al iniciar en el ministerio no cometimos esta clase de errores? Pero realmente el Evangelio ha estado cambiando y transformando la vida de estos hombres. ¿Qué es lo que el Evangelio ha estado produciendo en ellos? Si el Evangelio ha estado produciendo en la vida, hermano, tuya, un cambio diferente, quizás hoy no sea el momento para estar en el ministerio, pero quizás en el futuro sí. Deberías aprender entonces a servir. Un liderazgo piadoso guardará de toda corrupción doctrinal y moral a la iglesia local. ¿Qué es lo primero que Pablo le dice a Tito? Tito, lo primero que debes hacer es tapar la boca de estos hombres. El verbo que utiliza es tan imperativo y le dice repréndelos. Y luego te dice para qué, obviamente, para que sean sanos en la fe. Coloca un dicho, Pablo, de uno de los profetas no cristianos, pero que digamos que lo que hace es utilizarlo porque ve que es una verdad que incluso se experimenta en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando allí? Hay muchas personas, en este caso predicadores, que están hablando, son habladores vanos, engañadores, están trastornando las casas, las iglesias locales, la familia, y Tito debe taparle la boca a todo ello. Es decir, este plantador debe llegar a cada iglesia, en cada ciudad en Creta, y comenzar a tapar. Es decir, prohibirles predicar en la iglesia local. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Porque están sacando provecho de los hermanos.
Tito es un joven, hermano. Si Tito, si Tito no fuera sido llamado por el Señor, ¿tú sabes cómo estuviera ese hombre? Yo creo que no hubiese confrontado a todos esos hombres allí. Yo creo que él se fue retirado. ¿Sabes qué es llegar a un lugar? No naciste en ese lugar, te han enviado a ese lugar. Tú no formas parte de esa comunidad. Tú no naciste allí. Tú no sabes la vida privada de ellos. Tú simplemente has sido dejado en ese lugar por tu pastor. Tito, tú has sido llamado por el Señor a pastorear. Pastorea, pues. ¿Cuántos de nosotros no queremos una iglesia o pastorear en una iglesia? ¿Pero por qué? Porque nos escuchan, porque cuando termina el culto las personas dicen, hermano, qué bien. Bueno, me gustó la forma en que predicaste. ¿Puedo hablar contigo? Porque quieren hablar contigo, porque quizás te dan algo, te regalan algo, te invitan a algo, te mandan mensaje por algo, porque casi siempre captas la atención. Imagínate Tito, o tú, en una iglesia como la de Tito. Allí no va a haber elogio, allí no va a haber que cuando terminas el sermón la gente se va a acercar para abrazarte o animarte o decirle, hermano, estoy orando por ti. No, allí está Tito y Tito debe comenzar a tapar la boca a los falsos ministros y a comenzar a buscar buenos ministros. Entonces Tito debe prohibirles a uno estar en la predicación y buscar a otro para establecerlos como pastores. Tito tiene que hacer una reforma en cada iglesia local. Eso es difícil. Eso sí es muy difícil. Porque esta gente está acostumbrada a esto. Esta gente ama esta clase de predicadores. Lo primero entonces que Tito debe hacer es silenciarlos. Los malos hombres deben ser alejados del púlpito. Se les debe prohibir enseñar. ¿Sabes por qué? Porque son mentirosos. La finalidad de esta prohibición, ¿cuál es, hermano? Según el pasaje, sean sanados en la fe. Mi querido hermano, si te han sentado por algún motivo luego de haber estado predicando de forma regular en la iglesia, recuerda que es por el bien de tu alma. Es para que seas sanado en la fe. ¿Sí entiendes eso? Cuando alguno de nosotros, por alguna situación o circunstancia, es sentado y alejado del púlpito, es por el bien de tu alma. O por el bien de nuestra alma. No se busca hacerle daño a la persona. Se busca que esa persona sea sanada en la fe. Imagínate una persona sanada en la fe, revitalizada ahora, con nuevas fuerzas. Es diferente, hermano. Es totalmente diferente. Pero no solo debe prohibirles estar al ministerio, sino también debe mostrarles su profesión superficial. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Estos hombres, a pesar de que le están diciendo de que no está bien lo que está pasando con ellos creen que están bien. Hermanos, qué difícil es corregir o hablar con una persona que está haciendo algo mal, pero es tan testaruda, tan necia, tan terca y dice, lo estoy haciendo bien. Hermano, deberías acercarte el domingo en el día del Señor para adorar a tu Señor con todo tu corazón. Deberías prepararte durante la semana, venir a este lugar. Hermanos, y de repente la gente no se prepara, viene a la iglesia a dormir, viene a la iglesia a pasar el rato, a pasar el tiempo, viene a la iglesia simplemente porque, bueno, ya es parte de esto o soy miembro de la iglesia, ¿qué más voy a hacer? Tengo que ir. Esta iglesia no es tu iglesia. Esta iglesia no es mi iglesia. Esta iglesia es la iglesia del Señor. Y tu irrespeto no es hacia nosotros, es hacia el Señor. Y la manera en que vivimos, tan inmoral, tan imprudente, Pablo dice que profesamos conocer a Dios. Pero de la manera en que nos comportamos delante de Dios, niega que le conocemos. Porque somos abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena.
allí está Él. No solo pastoreando a los suyos, no solo fomentando esperanza entre su iglesia, sino también diciéndole a aquellos que creen ser ovejas, diciéndole, no lo eres. Cristo, nuestro pastor consolador, hoy te llama para que puedas acercarte, para que puedas ver los beneficios que Él puede darte y para que dejes de estar congraciándote tanto con la cultura de este mundo. Mis hermanos, el Evangelio limpia la conciencia. El Evangelio purifica nuestra alma. Fíjate cómo lo dice. Todas las cosas son puras para los puros. Mi querido amigo, ¿quieres ser un hombre puro? Mi querido profesante que crees que eres creyente pero no eres. ¿Realmente quieres ser un hombre puro? El Evangelio limpia la conciencia. El legalismo la contamina. La pureza surge de un corazón regenerado. El ritualismo del legalismo enraizado. Los puritanos creían que la verdadera fe transforma vida. Yo quiero saber si realmente yo he sido salvo. Si quieres saber si tú has sido salvo, el Evangelio debe estar transformándote en este preciso momento. El día del Señor no fue instituido para pecadores. El día del Señor fue instituido para los santos débiles, arruinados, rotos y malogrados, que Dios ha restaurado. El día del Señor ha sido un día donde todos los necesitados son invitados para ser alentados por Cristo, su Señor y Salvador. El Evangelio entonces es la pieza central para la belleza de esta iglesia local. Queremos ser bíblicos, queremos tener pastores, queremos que nuestros hermanos sigan orando y que sigan ellos alentando a su familia, que sus hijos puedan ser expuestos a una vida de piedad y puritana. Amén, claro que sí, ¿o no? Si quieren, amén entonces. Amén, queremos ser hombres fieles al Evangelio. Si eso es así, mi querido hermano, sigue exponiéndote una y otra vez a esta verdad. Por muy fuerte que sea, Dios puede ayudarnos para que al final de todo nosotros seamos pastoreados hacia la ciudad celestial. Hay algunas resoluciones que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, al liderazgo de esta iglesia, liderazgo de Roca Eterna, tengamos presente nuestra responsabilidad, la cual está en buscar hombres irreprensibles en nuestro local para el ministerio pastoral, siendo consciente de la falsa piedad que algunos pueden llegar a aparentar. Jesús, Gilbert, nos comprometemos delante del Señor y delante de todos ustedes a poder ser más precavidos para buscar hombres fieles en esta iglesia, para que puedan estar en este lugar. Recordando que solo Dios los puede llamar. Mis queridos hermanos, iglesia, Roca Eterna, recuerda que la pluralidad pastoral en la iglesia local es parte del mandato escritural. Algunos de estos hombres son los que Dios utilizará para plantar en lugares de gran necesidad. Ora, iglesia, para que Dios dé más hombres. Entiendo tu pesimismo, a veces soy igual que tú, a veces digo, pero ¿dónde están? Ora al Señor, Él es dueño, hermano, de la mies, Él envía obreros, el Padre envía obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero el Padre los envía. Ora el Padre, hermano. Que el pesimismo no arrope nuestras vidas. Ora al Padre y Padre envía obreros, hombres, para plantar, para estar en el ministerio. Envíalo, Señor. Ruégale. Hermano, si ves que no los hay, si ves que no está ocurriendo, exígele a Dios
Exígele a Él. ¿Hasta cuándo, Señor? Mira el tiempo que ha pasado. Mira nuestra alma, oh Dios. Como iglesia necesitamos, Señor. Responde. No duermas. Despierta y ve la necesidad de los tuyos. Hermanos, habla con Dios de esta manera. Dile, expresa tus emociones, tu angustia. Si realmente te angustia no tener pastores en esta iglesia local. Mi querido amigo, nuestro deseo hoy es convencerte de tus malas obras. Nuestro deseo hoy es recordarte que no hay obras buenas en ti, en el presente. A través de la predicación es lo que hemos estado diciéndote. Así como hay hombres malos en la iglesia local, quiero que entiendas que tus obras también son malas. Pero necesitas el Evangelio para poder sanar en la fe. Sin olvidar que el arrepentimiento es un don que solo Dios te puede conceder. Concluimos que Cristo, el pastor eterno y fiel, puede conceder discernimiento para ver el carácter necesario en los líderes, el peligro real del falso maestro y la belleza de una iglesia que se conforma al Evangelio. Por lo tanto, la ordenación de pastores irreprensibles es una necesidad en Roca Eterno. Pero esta necesidad solo será llena a través de la asistencia divina que cada uno de nosotros podemos pedir y rogar al Señor para que nos pueda otorgar esa gran bendición. Oremos. Padre, queremos darte las gracias. Somos como ovejas descarriadas. Somos como ovejas sin pastor. Muchas veces nos comportamos como ovejas torpes, como ovejas vulnerables, necias. Pero también recordamos en este día que has dado a Cristo, que nos has dado a Cristo, nuestro Señor. A pesar de no contar con estas bendiciones que otorgas a las iglesias, hoy podemos contar con tu asistencia. Hoy podemos contar que el eterno pastor de las ovejas, a quien el Padre ha dado por cabeza de la iglesia, está entre nosotros. Hoy podemos contar que si aún seguimos acá, que a pesar de nuestros pecados, debilidades e infidelidades, aún, Señor, nos tienes en este lugar, ha sido por tu voluntad. Ese pacto de redención, esa manera en que te vestiste de nuestra carne sin mancha, para poder cumplir con las demandas del Padre y así ser nuestro mediador el día de hoy. Esto, Señor, es lo que nos da esperanza para continuar. Esto es lo que da esperanza a cada creyente esta mañana, para que sus vidas sean alentadas y sean consoladas en Cristo. Esto es lo que nos recuerda a cada uno de tus santos en este lugar, que tu sangre nos ha reconciliado y que tu Espíritu nos ha santificado. Esto nos recuerda, oh Dios, que continúas apacentándonos con la abundante gracia, intercediendo actualmente por nosotros, de una manera eficaz para con el Padre, en tu lugar santo y celestial. Hoy, oh Dios, lo has dejado y has descendido para estar entre nosotros, entre hombres imperfectos, entre creyentes que batallan, entre continuar, seguir o ya estar derrotados. Eres tú, oh Dios, que nos perfeccionas en santidad. Sea tu gozo traído a nuestra alma. Sea la belleza del Evangelio traído, Señor, a esta iglesia. Sea la tranquilidad y la paz traída a cada alma en este lugar, para que el Cordero inmolado y victorioso nos pueda gobernar. Gracias, oh Señor, por este lugar y por las almas que hoy están acá.
En el nombre de Jesús. Amén.